Welcome everyone, welcome back to the show. It's your host Danny Haiphong. Bienvenidos a todos. Bienvenidos de nuevo al programa. Soy vuestro anfitrión, Danny Haiphong. Como podéis ver, me acompaña Scott Ritter, ex inspector de armas de la ONU, oficial de inteligencia del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, analista geopolítico y autor. Scott, me alegra verte otra vez. Gracias. Gracias por invitarme. Sí, amigos, dadle al me gusta mientras empezamos y vamos a entrar directamente en los últimos acontecimientos. Scott, primero tus comentarios sobre lo que, en muchos sentidos, es una guerra de narrativas. Pero anoche hubo actividad militar real y tanto Estados Unidos como Irán están diciendo cosas distintas al respecto. Primero, tenemos la versión del CENTCOM sobre lo ocurrido, otra violación del alto el fuego. Pero según el propio CENTCOM, es Irán quien ha cometido lo que califican como una grave violación del alto el fuego al responder con un ataque. Bueno, esto es lo que dice Irán. Pero afirman que Irán lanzó un misil contra una base aérea estadounidense en Kuwait. Sin embargo, eso ocurrió solo después de que Estados Unidos atacara Bandar Abbas, porque Irán había enviado drones contra buques de guerra estadounidenses cerca del estrecho de Hormuz, alegando, una vez más, defensa propia. Irán tiene una versión muy distinta de lo que pasó anoche. Dicen que en realidad estaban interceptando petroleros, incluido uno estadounidense que intentaba cruzar el estrecho de Hormuz con los transpondedores apagados. Detuvieron 2 buques y obligaron a otros 2 a dar la vuelta. Y luego Irán afirma que disparó contra Kuwait como advertencia, para dejar claro que los ataques estadounidenses sobre Bandar Abbas no iban a quedar sin respuesta. Una señal de que esto podría empeorar aún más. Así que, Scott, ¿qué está pasando ahora mismo en esta guerra? Se supone que hay un alto el fuego, incluso se habla de un posible memorando de entendimiento. Pero si Estados Unidos sigue atacando a Irán a pesar de eso, ¿qué está ocurriendo aquí? Bueno, a ver, lo he estado diciendo esta semana y lo llevo diciendo desde hace tiempo. Estados Unidos es incapaz de llegar a acuerdos. No creo que vaya a haber un acuerdo, ni un alto el fuego formal, ni un acuerdo que pueda superar el filtro del Senado estadounidense o convertirse en una resolución del Consejo de Seguridad. Claro, ese es el objetivo, esa es la meta. Pero Estados Unidos es incapaz de llegar a acuerdos. Incluso si logramos un entendimiento, ya sabes, Estados Unidos siempre pone plazos. Por ejemplo, esto tiene que pasar en tal momento, y esto en tal otro. Y entre ahora y entonces, Donald Trump cambiará de opinión y querrá renegociar, porque Donald Trump ya no está, digamos, interesado en un acuerdo o en un tratado. Él está interesado en el acuerdo, pero el acuerdo es algo completamente distinto. Un acuerdo es, ya sabes, una calle de sentido único. Un acuerdo es lo que le conviene a Donald Trump. Es algo que puede romperse en cualquier momento, porque si deja de ser un buen acuerdo, hay que sustituirlo por uno mejor. Puede parecer que tiene un acuerdo, pero luego se da cuenta, si hablas con la gente, de que en realidad es un mal acuerdo, y entonces se echa atrás. Quiero decir, debe de ser muy frustrante negociar con Estados Unidos en este momento, porque no somos coherentes en nada. Los iraníes, en cambio, han sido muy coherentes desde el principio con lo que exigen y con lo que necesitan. Y sí, Irán puede imponer sus condiciones, porque al fin y al cabo, ellos no perdieron la guerra, la perdimos nosotros. Así que ahí estamos. ¿Qué va a pasar ahora? Difícil de decir. No creo que estalle un conflicto a gran escala. Estados Unidos no podría resistirlo económicamente. Ya estamos en una situación económica muy grave. Irán cobrará su peaje. Sé que Scott Bessent, el secretario del Tesoro, acaba de enviar una advertencia tanto a Omán como a Irán, diciendo que eso no se va a tolerar. Pero no creo que a Omán ni a Irán les importe mucho lo que piense Scott Bessent o el Tesoro de Estados Unidos. En resumen, Irán tiene un control absoluto sobre el tránsito de petróleo por el estrecho de Hormuz, y nada de lo que Estados Unidos diga, haga, quiera o desee va a cambiar eso.
Lo único que cambiaría eso sería que Estados Unidos cumpliera, ya sabes, un acuerdo al que en realidad no es capaz de comprometerse. Así que creo que habrá un acuerdo de principios sobre ciertas cosas, ya sea el levantamiento del bloqueo, la retirada de las fuerzas estadounidenses o que se echen un poco atrás. Algo pasará. Pero al final del día, Irán no va a darle a Estados Unidos lo que quiere en materia de armas nucleares. Esa es la realidad. Itzember Tekentiko fue un impuesto medioambiental en el estrecho de Hormuz. Es la realidad. Y Donald Trump, a estas alturas, ha dicho que esos son líneas rojas. Así que creo que ahí es donde estamos ahora mismo. Estamos viendo la prueba viviente de que la administración Trump y en realidad Estados Unidos en su conjunto son literalmente incapaces de llegar a un acuerdo. Y no creo que vaya a haber un tratado de paz formal. Ahora bien, me encantaría equivocarme en esto. No me gustaría nada más que ya sabes que mañana lo firmen y sea estupendo. Que pase al Senado, lo aprueben, se convierta en un tratado, llegue al Consejo de Seguridad y todo sea maravilloso. Pero no creo que eso vaya a pasar, porque no creo que Donald Trump sea capaz de permitir que eso ocurra. Y parece incapaz de salir de esta guerra, que como tú dijiste, y con lo que estoy de acuerdo, Estados Unidos ha perdido. Pero aún así, Irán parece estar haciendo todo lo posible por mantenerse dentro de los límites de este alto el fuego actual, y al mismo tiempo demostrar a Estados Unidos, con ese último ataque con misiles contra una base aérea estadounidense en Kuwait, que tiene la capacidad de seguir adelante. Y lleva prometiendo esto desde que se estableció el alto el fuego, hace ya casi 2 meses. Entonces, ¿cómo se explica, Scott, que la administración Trump, que el mando central de Estados Unidos, sigan con estos, no sé cómo llamarlos, ataques de aguijón, esos golpes contra Irán, para luego retroceder y decir no, todo esto está dentro de los límites del alto el fuego? A veces incluso afirman que es en defensa propia. Están poniendo un bloqueo a miles y miles de kilómetros de sus propias costas. Para empezar, nunca ha habido un alto el fuego. Quiero decir, a Irán le gustaría que lo hubiera, pero no lo ha habido. Lo que ha habido son maniobras. Seguimos en un acto de guerra, que es el bloqueo. ¿Cómo puede haber un alto el fuego cuando Estados Unidos está implicado en un acto de guerra? Un alto el fuego normalmente no existe si se sigue amenazando con el uso de la fuerza. Un alto el fuego significa eso. Un alto el fuego, no una pausa temporal en las hostilidades mientras mantienes que puedes atacar en cualquier momento. Así que nunca ha habido un alto el fuego, y no creo que lo haya nunca. Creo que Estados Unidos seguirá manteniendo, ya sabes, la posibilidad de hostilidades en cualquier momento, pero también creo que en algún momento vamos a tener que retirarnos. No podemos mantener esta postura militar mucho más tiempo. Hay que entender lo grave que se ha vuelto la situación. Nos hemos quedado sin fondos verdes. Así que una brigada pesada de blindados de Texas, que debía rotar hacia Polonia como parte de la fuerza rotatoria, fue detenida. El PETAC dijo, parad, no tenemos dinero para enviarla. Luego, Donald Trump salió con una declaración diciendo que iba a mandar 5,000 soldados desde Alemania. Y el Congreso respondió, ¿de verdad? ¿Con qué presupuesto? ¿Y quién aprobó eso? En Polonia decían, un momento, no hemos firmado ningún acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas. No hay ningún tratado que lo permita. En fin, Trump vive en su propio mundo de fantasía, y esa es la mitad del problema. Pero la realidad es que tenemos una postura militar insostenible. No podemos permitirnos una gran escalada, porque acabaría muy mal para nosotros y para nuestros aliados. Y Trump no puede aceptar las condiciones que está imponiendo Irán. Así que vamos a quedarnos en esta especie de alto el fuego blando, indefinido, durante un tiempo, por lo que parece, en el futuro previsible. Y ahora tenemos 2, y me da curiosidad saber qué opinas sobre por qué exactamente. Parece que están relacionados. Esto también pasó el fin de semana pasado.
ha habido 2 ataques de Estados Unidos en la última semana. Y antes, el fin de semana anterior, ocurrió algo parecido. Todo el mundo hablaba de un memorando de entendimiento que estaba a punto de firmarse. El propio Trump reunió a todos los países del Golfo. Estaba todo listo para firmar. Todo iba bien. Y de repente, Estados Unidos hizo exactamente lo mismo que anoche. Atacar a Irán de forma muy limitada. Dar un paso atrás y decir que todo sigue dentro de los límites del alto el fuego. Y hoy tenemos un desarrollo similar. Barack Ravid, el que parece ser el antiguo agente de la unidad 80-200 del Mossad, favorito de Axios, y supongo, de los medios occidentales, ahora convertido en supuesto periodista, dice que Estados Unidos e Irán, en realidad, han llegado a un acuerdo, pero que ahora necesita la aprobación final de Trump. Y luego Irán ha dicho, en absoluto, que el Ayatollah Khamenei no aprobó nada de eso. Steph Small, Es otra cosa. ¿Qué está pasando con este patrón? Parece. Casi da la sensación de que es una operación de información, de las que ya hemos comentado en programas anteriores. De nuevo, me cuesta sonreír al decirlo, pero hay que decirlo. El análisis geopolítico normal se basa en el pensamiento racional y en hechos comprobables. Sabemos que la política se puede manipular, se pueden inclinar las cosas hacia un lado, se pueden destacar unas sobre otras, pero al final del día el cielo es azul y la hierba es verde. Y así debe ser. Donald Trump no vive en ese mundo. Donald Trump vive en su propio mundo. Para empezar, Donald Trump no es un presidente estadounidense cualquiera. Un presidente medio de Estados Unidos respeta el cargo que ocupa y respeta la Constitución que da sentido y legitimidad al trabajo del presidente. Donald Trump se autoproclama dictador. Solo hay que ir a Davos y le oirás decir, soy un dictador. Un hombre que afirma que el Estado de Derecho no importa, que solo cuenta lo que él personalmente cree, su propio sentido de la moral, lo cual es ridículo. Y este es un hombre que actúa como un culto a su propia personalidad. Literalmente se rodea de aduladores. Eso es todo. Es un hombre que ha levantado un monumento dorado a sí mismo en Mar-a-Lago. Ha hecho que figuras religiosas vayan allí a rezar ante ese monumento a un dios. No sabemos si es el dios, porque están imitando un poco lo que hicieron los hebreos en el Antiguo Testamento, cuando abandonaron a Dios y adoraron ídolos dorados levantados a otros dioses, y fueron castigados, o como quieras llamarlo. Sabes, Melania, no mires por encima del hombro, porque te convertirás en una estatua de sal. Mira, estamos tratando con un hombre que no está bien. De hecho, creo que puede ser diagnosticado y ha sido diagnosticado por psiquiatras y psicólogos acreditados como alguien que sufre una forma maligna de trastorno narcisista de la personalidad. Es una enfermedad mental que se manifiesta en comportamientos antisociales. Y eso explica lo que está haciendo Donald Trump aquí. Estamos tratando con un hombre con una enfermedad mental. Literalmente, un hombre con una enfermedad mental. Tan enfermo mentalmente, de hecho, que si cometiera un delito y fuera llevado a juicio, podría ser declarado inocente por motivos de locura, porque está, literalmente, loco. Este hombre no actúa dentro de lo normal, solo piensa en sí mismo. Todo gira en torno al don. Todo va del nombre, de la marca, del legado de la familia. Todas esas cosas tradicionales en las que un político de ese nivel debería pensar. El bien común del pueblo estadounidense, la seguridad de los ciudadanos, la de nuestros aliados, nada de eso le importa. Nada. Solo le interesa lo que beneficia al Donald. Y por eso es casi imposible, primero, explicar lo que hace, y segundo, predecir lo que va a hacer. ¿Cómo se puede explicar de razón? Y el presidente de los Estados Unidos está, desde una perspectiva médico-legal, mentalmente enfermo. Ve al DSM-5, ese es el manual que usan los profesionales. Busca el trastorno narcisista de la personalidad y verás 2 cosas. Primero, creo que hay 5 criterios que deben cumplirse para poder diagnosticarlo a distancia. Y sí, se permite diagnosticarlo a distancia.
Es uno de los pocos trastornos mentales que pueden diagnosticarse sin examinar directamente a la persona. Normalmente, uno tiene que presentarse ante un especialista y ser evaluado en persona. Pero, mediante la observación, el diagnóstico de trastorno narcisista de la personalidad puede hacerse, y de hecho se ha hecho. Así que el presidente es un hombre con una enfermedad mental. So the president is a mentally ill man. Y bueno, ya sabes, con el narcisismo viene, por supuesto, una cierta desconexión de la realidad, o quizá una gran desconexión de la realidad, pero la realidad sigue existiendo. Y una de esas realidades con las que Estados Unidos, al menos el ejército, el imperio, por así decirlo, va a tener que lidiar, viene del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. Publicaron hace poco un informe sobre lo que está ocurriendo dentro del ejército estadounidense, sobre lo que la guerra con Irán ha provocado, que básicamente lo ha dejado completamente agotado. Y aquí van solo algunos de esos informes. Tenemos el sistema THAAD, los misiles Tomahawk, los Patriots, los Shahs. Todos estos se calcula que tardarán entre 3 y 4 años en volver simplemente a los niveles anteriores a la guerra. Y eso, claro, suponiendo que Estados Unidos no se vea implicado en ningún otro conflicto, con Trump o con cualquier otro presidente. Pero, por desgracia, ese escenario es muy poco probable. Así que quizá puedas ayudarnos a entender estas cifras y por qué Estados Unidos parece que a la administración Trump no le preocupa, ni siquiera al Pentágono, ni a la gente que está alrededor de Trump. No parece importarles. ¿Pero por qué es importante? Bueno, para empezar, si pones ese formulario, deberíamos mirarlo con más atención, porque ahí ves el uso estimado en la guerra de Irán. Probablemente las cifras reales sean más altas, pero ese es el uso estimado. Y si miras las entregas previstas para 2026, esa es la realidad. Así que de todos esos, se usaron 1,000 Tomahawks, y solo 207 se van a reemplazar este año. En el caso del sistema THAAD, entre 190 y 290, probablemente la cifra más alta, y solo 92 se van a reemplazar. ¿Ves lo que ha pasado? Tenemos un déficit del que no podemos salir. No mires la solicitud del año fiscal 2027, porque eso no es real. No se ha asignado dinero, por tanto, no se ha ampliado la capacidad de producción. Esas son cifras falsas. Ha sido aprobado por el Congreso y no sabemos si las industrias. Esto se basa en el objetivo del acuerdo marco. Es un grupo de gente que se junta y básicamente suelta lo que quiere hacer. Eso no es real. Y nosotros vivimos en el mundo real. Hoy se trata de la realidad. Nos hemos quedado sin munición. No tenemos. No podemos librar una guerra. Esa es la realidad. Y esa realidad va a seguir así durante varios años. Porque mira los Tomahawk. 2030, 2031. No soy bueno con las matemáticas, pero estamos en 2026. Eso me dice que dentro de 4 o 5 años, 2029. O sea, otra vez 3 años, 2029, 3 años, 2029, 3 años, 2028, 2029, 2 o 3 años a mediados de 2027. Buena suerte. No, ese dinero no ha sido aprobado. Finales de 2026, lo dudo mucho. El caso es que todo esto es ficción, es fantasía, no existe. Estamos en un agujero del que no podemos salir. Incluso si asignas el dinero, ¿cómo? ¿Cómo lo haces? Vamos a repasar cada uno de estos puntos otra vez. Probablemente sea información clasificada, la cantidad de imanes permanentes y otros materiales de tierras raras que se usan para fabricar estas armas. Estas armas no pueden fabricarse sin componentes específicos, componentes que dependen de poder acceder a los minerales de tierras raras que vienen de China. Y China nos está negando ese acceso, así que ni siquiera podemos fabricarlas. Aunque tuviéramos el dinero, no podríamos fabricar esto. No tenemos la capacidad para hacerlo. Ese es el fallo fatal del enfoque que Estados Unidos ha seguido en la guerra desde el final de la Guerra Fría. Básicamente, no los malgastéis en bombas. Los imanes son geniales, no los desperdiciéis.
No sé, no voy a entrar en eso. Pero ya sabes, guiado y control, ¿qué crees que hace que una bomba acierte en su objetivo? No es solo la bomba. Le ponen un sistema de guiado. ¿Y qué hay dentro de ese sistema? ¿Qué hace pequeños chips hagan lo que hacen? En fin. Perdón, no debería leer los comentarios. Pero a veces la ignorancia es una bendición. But sometimes ignorance is bliss. The point is, La cuestión es que nos acostumbramos a librar guerras en las que intimidábamos a la gente con tecnología. La idea era dejar claro que si alguien luchaba contra nosotros, lo aplastaríamos con nuestra superioridad tecnológica. Entraríamos con cazas de quinta generación que no podrías ni tocar. Tenemos interceptores que derriban cualquier cosa que dispares. Tenemos armas de largo alcance que nos hacen inmunes a tus defensas aéreas, pero que pueden destruirlo todo. Y llegaríamos. Te golpearíamos con fuerza durante una semana y quedarías destruido y te rendirías porque no podrías resistirlo. Pero los iraníes llevan más de 2 décadas preparando resistir eso. Para los iraníes se han preparado para una guerra larga, para soportar todos esos sistemas. to write out all of these weapon systems. None of this took Iran by surprise, by the way. Nada de esto pilló a Irán por sorpresa, por cierto. Ya sabes, ¿dónde están? Justo entre Irak y Afganistán. ¿Y cuáles son los 2 lugares donde libramos grandes conflictos durante las 2 primeras décadas de este siglo? Irak y Afganistán. ¿Crees que volamos bombarderos B-2 sobre cada uno de ellos? Sí. ¿Crees que lanzaron municiones? Sí. ¿Y crees que todas esas municiones explotaron? ¿O que hubo algunas que no? Algunas no. ¿Y crees que esas que no explotaron pudieron recogerse, desmontarse y analizarse pieza por pieza? Sí. ¿Crees que esa información se compartió con los chinos y los rusos? Sí. ¿Y crees que ellos añadieron su propio análisis y se lo devolvieron a los iraníes? Sí. Mi punto es que los iraníes nos han visto luchar desde siempre. Para que veas lo buenos que son, teníamos algo llamado la bestia de Kandahar. Creo que era un RQ-170 o algo así. Un enorme dron con forma de ala delta, parecido a un bombardero B-2. Y esa cosa volaba. Se hizo famoso durante la operación en Abbottabad, ya sabes, la del asesinato de un hombre de 57 años, diabético y con insuficiencia renal, Osama Bin Laden. Es el sistema que sobrevoló Pakistán grabando la operación que el presidente de Estados Unidos y los demás estaban viendo. Y la bestia de Kandahar también sobrevuela Irán, casi como si fuera inmune. Vuela altísimo, con tecnología furtiva, hace fotos y todo eso. Y los iraníes se quedaron ahí, observándolo. Hay un equipo técnico junto a la pista en Kandahar todos los días, observando cómo despega, recogiendo las señales, ¿sabes? Porque hay un operador que lo hace despegar. Y allá va, volando. Bien, alcanza la altitud y entonces ese operador lo entrega a otro que está trabajando, ya sabes, en Nevada. Y ahí se produce un handshake, una conexión. Se hace clic, hay un handshake. El dron se comunica con el operador, suena un beep, se dan la mano, por así decirlo, sincronizan su enlace de comunicaciones seguras y él toma el control. Ahora es él quien lo pilota. Y los iraníes dicen, gracias, reproduce ese handshake otra vez, ponlo otra vez. Luego lo envían a sus técnicos más listos, que lo analizan y dicen, tenemos este handshake. Y así el dron despega y ellos lo desconectan. Se convierte en un apretón de manos, y los iraníes van y vienen, nos damos la mano, se lo quedan, lo llevan de vuelta a Irán y se lo quedan. ¿Entendéis lo difícil que es eso? Lo difícil que fue lograrlo. Pero los iraníes lo hicieron, porque entienden perfectamente todo lo que hacemos. No hay nada que hagamos que les pille por sorpresa, ni una sola maldita cosa que les haya sorprendido, salvo el momento de un ataque sorpresa que, ya sabéis, estaba encubierto por un acto de perfidia. Algo así como, oye, vamos a negociar con vosotros, tenemos un acuerdo, vamos de camino a Washington para cerrarlo. Todos tranquilos, dormid bien, ¡boom! Estás muerto. Una bomba. Así es como operamos, mentimos, engañamos, robamos, no actuamos con honestidad en absoluto. Y aún así, nos dieron una paliza.
porque son mejores que nosotros. Nos entendieron mejor de lo que nosotros les entendimos a ellos. Entramos allí pensando que podíamos matar al Ayatollah Khamenei, derrumbar el régimen y asustar a todo el mundo, porque tenemos F-35, tenemos B-2, tenemos de todo. Somos América, somos los mejores. Y luego nos quedamos sin munición. Nos quedamos sin munición. ¿Y sabes qué? Esa munición no funcionó. Todas esas GBU-57, ya sabes, la bomba grande que lanzamos y hace un boom. Al menos 4 no explotaron. ¿Adivina quién las tiene hoy? No solo los iraníes, también los rusos y los chinos, que las están copiando ahora mismo. Cada arma que disparamos, la mayoría no funciona. Los Tomahawk, en 2017 lanzamos un montón de Tomahawk Block 4 contra Siria. ¿Te acuerdas de eso? Atacando las supuestas instalaciones sirias de armas químicas, que en realidad no eran instalaciones de armas químicas. Otra vez, un fallo más de inteligencia. Disparamos, no recuerdo exactamente cuántos, creo que 61. 23 no funcionaron. 23 acabaron en los campos de Siria, intactos, completamente intactos. ¿Y adivina quién los capturó? Los sirios. ¿Y adivina con quién son amigos? Con los rusos. ¿Y adivina con quién son amigos los rusos? Con los iraníes. ¿Y quién crees que ahora entiende a la perfección el Tomahawk Block 4? Cada detalle, cada aspecto, de forma que puede ser bloqueado, engañado o lo que sea. Los iraníes sí lo hacen. Todo lo que lanzamos, la mayoría no funcionó, señoras y señores. La mayoría se bloqueó, muchos fueron engañados, y los que no, impactaron en edificios vacíos. No tuvimos ningún efecto sobre Irán en cuanto a los bombardeos. Ninguno. Bueno, quizá un pequeño efecto, pero en conjunto, nada. Ningún impacto en su capacidad de producción de misiles balísticos, porque ya habían trasladado todo de las instalaciones en superficie a instalaciones subterráneas, a las que no podíamos llegar. Lo mismo pasa con todo lo que hacen. Perdimos esta guerra porque ellos son mejores que nosotros. Esas armas que viste ahí arriba, la mayoría no funcionan. Son demasiado caras, no se pueden reemplazar. Y hemos construido toda nuestra forma de hacer la guerra en torno a esas armas. Ya no las tenemos. Por eso la gente se enfadó cuando, no recuerdo el nombre del senador, pero básicamente dijo: entonces lo que me estás diciendo es que nos hemos quedado sin munición. Y todos reaccionaron: no puedes decir eso, eres un traidor. Pero decía la verdad. Nos hemos quedado sin ella. No tenemos la capacidad de fabricar la munición que necesitamos. Estamos indefensos en el Pacífico. Estamos indefensos en Europa. Y estamos indefensos en medio. Sí, y ahora parece que Estados Unidos, la administración Trump, o al menos los belicistas estadounidenses, están una vez más intentando. Y sabemos que en la guerra, gran parte de todo esto, sobre todo para Estados Unidos, tiene que ver con, como tú dijiste, la intimidación. Intimidar sobre todo a la población para que acepte las condiciones futuras que Estados Unidos va a querer imponer. Eso, por supuesto, no ha funcionado. Y sabemos que las sanciones cumplen un propósito similar, quizá con un arma diferente. Pero esta vez, las sanciones parecen bastante desesperadas, Scott. Ahora, el Departamento del Tesoro está sancionando a la autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico, acusando a Irán de usar esa entidad para, sorpresa, generar ingresos de los buques que transitan por el Estrecho de Hormuz. ¿Cómo se puede sancionar a una entidad que Irán creó y que no tiene absolutamente ninguna conexión con el lado estadounidense del mercado global? Es algo muy curioso y un intento bastante peculiar de imponer algo a Irán. Pero aún así, parece que esto también... Nonetheless, this seems The to key be to also sanctions, though, isn't the sanction of Iran, it's the secondary sanctions that follow. For instance, any country or ship or whatever. Por ejemplo, cualquier país, barco o lo que sea que pase por ahí pague el peaje, estará sujeto a sanciones secundarias. Así que el objetivo es que la gente diga que no. Pero, vaya Scott, no lo has pensado bien, ¿verdad? Porque si dicen que no, entonces el petróleo no fluye, y entonces mueren, o se quedan en la calle o son sancionados por Estados Unidos. Creo que van a elegir las sanciones, señor Bessent, porque sus sanciones son un desastre. Para empezar, tengo entendido que ya no están pagando en dólares,
y que esos dólares ya no van a los bancos de Abu Dhabi y Dubái. Así funcionaba Irán hasta que Estados Unidos intervino y confiscó esos activos por valor de 12.000 millones de dólares. Enhorabuena, América. Os habéis quedado con 12.000 millones de dinero robado que tarde o temprano vais a tener que devolver. Siempre acaba pasando así. Pero ahora están pagando en yuanes, en moneda china, y ese dinero va a bancos que Estados Unidos no controla. O, por lo que he oído, también en criptomonedas, que están cobrando peajes en criptomonedas. Y de nuevo, Estados Unidos no tiene ningún control sobre eso. Así que no podemos impedir que Omán e Irán lo hagan, ni que los países paguen, porque tienen que hacerlo para sobrevivir. Podemos amenazar con sanciones secundarias, sí, pero lo único que conseguimos es que la gente se aleje aún más de la órbita estadounidense. Quiero decir, Marco Rubio, a quien detesto abiertamente, dijo una de las pocas cosas sinceras que ha dicho cuando hablaba de Brasil. Y Brasil estaba hablando de desdolarización y de trabajar con los BRICS para buscar alternativas. Y él dijo, no podemos permitir que eso ocurra. Si Brasil deja de pagar en dólares, ya no podemos sancionarlo. Y si no podemos sancionarlo, no podemos controlarlo. Y eso es lo más honesto que alguien ha dicho nunca, porque todo el concepto del dólar y de todo esto no va, ya sabes, de que la economía funcione con fluidez. Va del control estadounidense, de la capacidad de Estados Unidos para apretarte el cuello con sanciones. El mundo está despertando al hecho de que el poder económico de Estados Unidos tiene un límite. Rusia lo ha demostrado. China también lo ha demostrado. Mira, los chinos estaban amenazando. No puedes comprar. Scott Bessent otra vez. Debería aprender a callarse. China, vuestras refinerías privadas de petróleo. No se permite que entre petróleo ruso. Si entra, os vamos a sancionar. Y el gobierno chino dijo, en este asunto, adelante con el petróleo ruso. Si nos sancionáis, os aplastaremos. Y Trump ya lo sabe. La última vez que intentó sancionar en exceso a China, China lo aplastó, lo estranguló hasta el final, lo obligó a rendirse. Esa es la realidad. Este es un momento humillante para Estados Unidos, porque una de las mayores armas económicas que hemos tenido y que hemos abusado durante décadas, ahora se está revelando como una amenaza vacía. Scott Bessent no va a sancionar a nadie. ¿De verdad crees que Irán tiene miedo a las sanciones? En absoluto. Han sobrevivido bajo sanciones muy duras. Y ahora mismo, Irán nos tiene en sus manos. Porque te lo garantizo, si la gente tiene que elegir entre sufrir sanciones secundarias de Estados Unidos o pagar el arancel, van a pagar el arancel. Porque necesitan ese petróleo más de lo que necesitan la bendición de Scott Bessent. Bueno, creo que es un buen momento para hablar de otros frentes, Scott. Quería pedirte tu opinión sobre el frente de Ucrania, porque en la última semana, más o menos, ha habido ataques que Rusia llevó a cabo en respuesta al terrible crimen de guerra que, según se dice, cometió Ucrania en Lugansk, el asesinato de decenas de estudiantes y miembros del personal docente y administrativo. Ahora, hay un desarrollo bastante extraño, perdón por la interrupción, muy extraño, en el que, después de que Lavrov advirtiera que los extranjeros, el personal de embajadas, cualquiera en Kiev procedente del extranjero, debía marcharse, la Unión Europea está diciendo que Europa se quedó en Kiev para apoyar a Ucrania, mientras que Estados Unidos se fue. Y ahora Estados Unidos dice que no evacuaron a sus diplomáticos. Pero esperamos que la situación se tense con respecto a Ucrania, porque parece que Ucrania y sus aliados siguen actuando de forma cada vez más agresiva, sobre todo en lo que se refiere a causar daño a civiles. ¿Cuál es tu valoración de lo que está ocurriendo y de cómo podría relacionarse con Estados Unidos? Con esta posición quizá tan delicada en lo que respecta a Irán y al intento más amplio de proyectar su poder en el mundo. La guerra en Irán. Cuando pierdes una guerra, eso deja al descubierto ciertas realidades. La realidad
es que Estados Unidos no puede mantener una lucha prolongada contra Irán. Y eso significa que tampoco puede mantener una lucha prolongada contra China, ni contra Rusia. Y además no estamos en condiciones de apoyar a otros porque nos hemos quedado sin munición, literalmente sin munición. No nos queda nada. Así que hemos sacado a Estados Unidos del tablero en términos de relevancia. Ya ni siquiera podemos amenazar con nada. Ni siquiera somos capaces de organizarnos con las tropas en Polonia. Ya sabes, 4.200 no están rotando, pero 5.000 van a entrar. Aunque el Congreso no lo aprobó, así que esos 5.000 tampoco van. Mira, no tenemos nada. Somos, literalmente, un montón de aire caliente saliendo de las bocas de la gente más irrelevante del lugar. Por desgracia, hay algunas personas relevantes que sí están haciendo cosas importantes. Los británicos son muy relevantes. Han estado llevando a cabo una campaña muy exitosa que busca desviar la atención del esfuerzo, alejándola de la realidad del campo de batalla, donde al contrario de lo que muchos creen en Occidente, Rusia está dominando en todos los frentes. Las cosas no van bien para los ucranianos, y no lo han hecho desde hace ya un tiempo. Pero los británicos están jugando a otra cosa. Una guerra mental, diseñada para hacer que Rusia se derrumbe desde dentro. Cualquiera que piense que eso no es posible, que mire el colapso de la Unión Soviética. Ahí se entiende cómo la guerra psicológica tuvo un papel en hacer que los rusos dejaran de creer en sí mismos, que empezaran a mirar a Occidente como una sociedad dominante, que perdieran la fe en sus líderes, en todo, que abandonaran lo que se supone que son, su propia identidad. Eso fue lo que pasó en la década de los 90. Vladimir Putin dio la vuelta a esa situación y reconstruyó Rusia hasta llevarla a lo que es hoy, un país del que se sienten orgullosos, y con razón. Y ahora estamos intentando deshacer todo eso otra vez. Eso es la guerra mental. Y una de las cosas que estamos haciendo es aprovechar el hecho de que Vladimir Putin no quiere escalar el conflicto, que Putin quiere mantener esta guerra limitada a Ucrania y centrarse en sus objetivos concretos, asegurarse de que Ucrania no entre en la OTAN y de que no mantenga las ideologías nazis de bandera, cosas de ese tipo, y que no suponga una amenaza para Rusia. Así que Occidente lo ha estado poniendo a prueba todo el tiempo. Cada vez que se traza una línea roja, ya sabes, los F-16, línea roja, Tercera Guerra Mundial, llegan los F-16, Rusia simplemente responde destruyendo los F-16. Con los HIMARS, lo mismo. Los atacan, los derriban, los neutralizan. ¿Cuándo fue la última vez que oíste hablar de un HIMARS haciendo algo relevante en Ucrania? No lo has oído. Es lo mismo. Cada escalada la gestiona Rusia. La operación Spiderweb, con drones entrando y atacando bombarderos, eso debería haber provocado una respuesta masiva. Pero Rusia lo ignoró, diciendo que no cambia la dirección fundamental en la que vamos. Estamos más o menos bien. Ahora, los británicos se han centrado en la guerra asimétrica, la guerra híbrida, el uso de drones. Todo el mundo habla de las operaciones con drones ucranianas. A nivel táctico, los ucranianos, creo que gran parte de la innovación es suya. Pero cuando subes al nivel estratégico, esto es 100% una operación dirigida por los británicos con ayuda de la CIA y de Alemania. Firepoint, una empresa ucraniana de producción de drones. Fíjate en su directora ejecutiva. Es una chica sin formación, una simple figura decorativa a la que le dieron el puesto como tapadera para desviar dinero y enriquecer a Zelensky. Pero los británicos lo tomaron y lo convirtieron en algo real. El FPV Flamingo es un arma fabricada en el Reino Unido, un arma británica que se dispara contra la profundidad estratégica de Rusia, aunque se diga que es ucraniana. Antes de que empezara esta guerra, los rusos le dejaron claro a Joe Biden: no vamos a tolerar misiles de la OTAN basados en Ucrania que puedan alcanzar la profundidad estratégica de Rusia. Y ahora hay misiles de la OTAN en Ucrania que pueden hacerlo, una línea roja que se ha cruzado. Pero los rusos pensaron: podemos aguantar esto, podemos hacerlo. Lo mismo pasa con los FPV-1, esos drones de madera que vuelan y golpean
plataformas petrolíferas y todo eso. Drone that flies in and hits oil rigs and all that, the Russians are blowing it off, saying it's not a big deal. Los rusos lo están minimizando, diciendo que no es gran cosa, pero sigue habiendo un eco constante por ahí, gritando que Putin es débil, que Rusia es impotente, que si esto, que si lo otro. Y eso empieza a calar en ciertos sectores de la sociedad rusa. Empieza a aparecer el derrotismo. Hay gente que empieza a dudar de Vladimir Putin. Ahora bien, todavía no ha llegado a un punto crítico. Está muy lejos de eso. Pero está ahí. Este último ataque contra el Instituto de Profesores de Starovelsk ha sido la gota que colma el vaso. No sé si Ucrania y el Reino Unido pretendían que fuera así. Ni siquiera sé si sabían desde el principio que estaban atacando un instituto de profesores. La verdad es que creo que la inteligencia artificial participó en el ataque, en la designación del objetivo, igual que hicimos con Manab, que era claramente una escuela infantil. Pero la bombardeamos pensando que era el cuartel general de una brigada de misiles. Verás, aquí pensaron, porque vieron fotos de estudiantes de otra universidad, no de esta, vestidos con uniformes militares, que se trataba de una instalación militar. Y no lo era. Esos estudiantes estaban participando en un juego. Eran civiles, sin ninguna relación con el ejército ni con nada parecido. Esa es la realidad. Pero la inteligencia artificial no ve eso, porque no es inteligente. La IA simplemente hace lo que las personas la programan para hacer. Vieron una fotografía y concluyeron, esta escuela es un objetivo militar. Y entonces comenzó el ataque. Drones FPV-1, 4 en total, cada uno equipado con cohetes aire-tierra. Esa es la nueva versión, lo que significa que alguien tiene que estar viéndolo, porque no se disparan cohetes aire-tierra a ciegas. No es una situación en la que programas unas coordenadas GPS y el FPV-1 vuela hasta allí y se lanza donde se le ha indicado. Hay otro dron por encima. Sabemos que hay conexión por Starlink, porque tienen las antenas, y la señal se transmite a un centro de mando, y ese centro de mando está viendo el objetivo. Así que estos drones se acercan y lanzan sus cohetes aire-tierra. Los testigos en tierra dicen, oímos los disparos de cohetes. Vimos cómo llegaban. Podíamos oír cómo llegaban los cohetes. El FPV-1 es un aparato con hélice, no es un cohete. Así que, cohetes disparados. Vuelven a cargar, disparan otra vez, vuelven a cargar, disparan otra vez. 4 veces. Luego se lanzan en picado al final porque llevan bombas de 200 kilos. Se lanzan, boom, 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 el edificio se derrumba, mueren 21 estudiantes. Esto tuvo un impacto en Rusia como nada antes. Quiero decir, ni siquiera en Kursk, en agosto de 2024, cuando los nazis dirigidos por británicos y estadounidenses, nazis literales, quiero decir, cuando digo nazi me refiero a nazis que llevaban esvásticas, entraron en Kursk. Y los rusos no pudieron evacuar a los ancianos de las aldeas fronterizas con suficiente rapidez. Así que cientos de ellos, unos 600, fueron capturados. Todos fueron asesinados, mutilados, violados. Esos nazis estaban violando a mujeres de 80 años. Y luego ellos van y los matan. Y los rusos se quedan con los cuerpos, con las cámaras, y lo tienen todo. Esto no es una suposición, es un hecho. Y eso no provocó esta reacción rusa. Los rusos siguieron adelante diciendo, los mataremos. Mataremos entre 60 y 80 mil de ellos, recuperaremos el territorio y seguiremos avanzando. No vamos a escalar el conflicto. Este ataque es distinto. Golpeó a Rusia en el momento equivocado y ha generado una indignación que el gobierno ruso no puede ignorar. Así que lo primero que hizo el gobierno ruso fue responder con un ataque masivo, diseñado para eliminar a las unidades responsables. ¿Recuerdas cuando dije que Starlink estaba implicado? El problema con que Starlink estuviera implicado es que la señal que se enviaba para que alguien viera eso fue interceptada. Y los rusos sabían dónde estaba. Probablemente se operaba desde una instalación al sur de Kiev, donde los Ereshnik atacaron, una iglesia blanca, así la llamaban, y alcanzaron esos garajes en superficie. Pero sabemos que en realidad
Eran talleres de mantenimiento de aeronaves camuflados, construidos en tiempos soviéticos y ampliados por los ucranianos, donde estaba la unidad de drones FPV-1 que dirigía ese combate. Los rusos la borraron del mapa. Se acabó, destruida. También atacaron otras instalaciones dentro y alrededor de Kiev. Es curioso cómo la gente dice, atacaron un museo. It's funny how people are like, they struck a museum. They struck a museum. They struck a shopping. Atacaron un museo, atacaron un centro comercial, atacaron objetivos civiles. Pero vaya, son los propios ucranianos los que se sientan y graban vídeos diciendo el dron FPV-1, un arma estupenda. Estamos golpeando las instalaciones petroleras rusas. Pero claro, no lo producimos en una fábrica, porque si lo hiciéramos, los rusos atacarían la fábrica y la destruirían. Así que hoy estamos en el gimnasio de un colegio. Hoy estamos en el sótano de un museo. Lo admiten casi abiertamente. Todos los lugares que los rusos atacaron eran instalaciones de producción de drones EP-1 relacionadas con el ataque a esa escuela, centros de mando y control y demás. Eso fue ese ataque. Nada más que eso. Todo el mundo pensaba que ese iba a ser el gran ataque, el definitivo. Pero no. Luego los rusos salieron y dijeron, porque ya sabes, Putin no hace nada de forma impulsiva. Da una respuesta estándar, se sienta, espera, lo medita, y entonces salen y dicen, se acabó, hemos terminado, no habrá más negociaciones, las negociaciones han terminado. Así que todo el mundo, nosotros y el resto de Europa, empieza a decir, bueno, vamos a intentar ver quién nos va a representar en las negociaciones con los rusos. Pero no hay más negociaciones, esto será una rendición incondicional. Y punto. Ucrania aceptará las condiciones de Rusia, tal como las imponga Rusia sin modificaciones, o Ucrania morirá. Así están las cosas. Ahora actúan de acuerdo con el derecho internacional. Tienen que dar un aviso adecuado antes de cualquier ataque que pueda causar víctimas entre la población civil. Y eso fue lo que hizo Rusia. Lo hizo por escrito, lo hizo con llamadas telefónicas, y todo el mundo decía, bueno, ¿por qué no han atacado todavía? Pues porque los rusos son más inteligentes que tú y que yo. Yo mismo dije que pensaba que Kiev sería borrada del mapa. No van a borrar Kiev. ¿Por qué? Porque los rusos son más inteligentes que tú y que yo. Un miembro de la Duma estatal, que forma parte del Comité de Defensa, dio una entrevista interesante ayer en la que dijo algo así como, yo diría, destruid la Rada, destruid el Parlamento, que sea algo visualmente impactante. Dije, el Parlamento está vacío. ¿Y quieres que lance un Iskander sobre el Parlamento? Un Iskander cuesta $50 millones. 50 millones. ¿Quieres usar un arma de 50 millones contra un edificio vacío que no sirve para nada? No. Cuando usas un Iskander tiene que morir gente importante. Hay que derrumbar estructuras subterráneas. Eso es lo que hace el Iskander. Así que, cuando disparan un Iskander, es contra un objetivo que está pensado para ser destruido y matar a quienes están dentro. Eso significa que primero hay que reunir información de inteligencia sobre dónde está ese objetivo. Por eso no van a atacar hasta que tengan esa información. Y lo otro que dijeron es que esto va a desarrollarse con el tiempo. Así que no tiene por qué pasar todo de golpe. El caso es que, si vuelves al mundo de la inteligencia, más o menos lo que yo hacía cuando era inspector de armas, a eso lo llamas sacudir el árbol. Básicamente, entras y haces algo para provocar una reacción. En este caso, me acerco a una instalación de la Guardia Republicana Especial, junto a un palacio presidencial, porque creo que esa guardia está ocultando documentos sobre armas de destrucción masiva. No puedo demostrarlo, claro. Así que entro allí y les doy un golpe de efecto. Luego observo qué pasa. ¿Salen coches por detrás? ¿A dónde van esos coches? Funcionó de maravilla. En un sitio al que fuimos, efectivamente, los coches salieron. Lo rastreamos hasta un lugar en el centro de Bagdad. Hicimos que las imágenes del U-2 tomaran una foto. Fui allí y resultó ser un punto de evacuación de documentos relacionados con el trabajo que los iraquíes no querían que conociéramos. Hay que sacudir el árbol, hacer que reaccionen.
Vas y entonces atacas. Pero en este caso no van a ser las inspecciones las que ataquen. Va a ser Oreshnik. Va a ser, ya sabes, Iskander. Van a ser municiones de precisión. Van a golpear los objetivos importantes, los centros de toma de decisiones, los centros de mando y control y la producción de la industria de defensa. Porque los ucranianos no van a concentrarlo todo en una fábrica. Las fábricas van a desaparecer. Van a dividirlo y a esconderlo por todo el país, como suelen hacer, y los rusos lo detectarán y lo destruirán. Es una estrategia a largo plazo para debilitar por completo la capacidad de Ucrania de mantenerse en esta lucha. Y eso es lo que vamos a ver de ahora en adelante. No creo que vayamos a ver el gran ataque que todo el mundo espera. Yo también lo esperaba, pero ya no lo creo, porque he estado escuchando. Ese es el signo de un buen analista, por cierto. A veces hay que callarse. Estamos en un programa de debate, así que hablo. Pero cuando terminamos, me callo y escucho. Escucho lo que dicen los rusos. Leo lo que dicen los rusos, ¿vale? Y lo asimilo. Y al hacerlo, después de escuchar lo que han estado diciendo, no creo que vaya a haber un ataque masivo para decapitar al liderazgo. Creo que va a ser una serie de ataques de precisión, a lo largo del tiempo, que destruyan la capacidad de Ucrania para seguir luchando. Y no hay nada que Occidente pueda hacer al respecto. Además, los rusos están preparados para atacar Europa, y la decisión ya está tomada. Letonia está avisada de que lo permitirán. La semana que viene se celebra el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, y allí es donde voy a intervenir. Pero al día siguiente de mi intervención, habla Vladimir Putin. Los ucranianos quieren meter drones en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo. No lo van a hacer. Si vuelan por el corredor báltico, entonces las naciones bálticas serán destruidas, eliminadas. Eso es simplemente un hecho. Y si Europa quiere hacer algo al respecto, Rusia también las atacará. Así está Rusia ahora mismo. Están cansados de jugar, están cansados de tratar con gente estúpida. Y están en un punto en el que, si se sigue atacando a Rusia de una forma que la amenaza existencialmente, Rusia responderá en consecuencia. Ucrania, por desgracia, va a aprender esa lección. Es el fin de Ucrania. Ucrania dejará de existir tal y como la conocemos. Habrá una rendición incondicional. Rusia controlará el gobierno. Estados Unidos ya no tiene voz ni voto. ¿Recordáis cuando Donald Trump hablaba de que íbamos a tener garantías de seguridad, de que íbamos a controlar esto, aquello y lo otro? Pues bien, Estados Unidos ya no tiene voto. Se acabó. En realidad, nos hemos retirado. Hemos terminado. Y nunca volverán a ser invitados a participar. Esa es esa edad. En Europa nunca se invitaron. Tribes successnetaro. Et derfor thij. And derfor Ucrania. Bueno, si pudieras reaccionar a esto, Scott, veo aquí un paralelismo. Tuvimos a la administración Trump, desde el 28 de febrero, desde el inicio de los ataques en Irán, afirmando que todo había sido destruido. Y lo repitió durante semanas y semanas. Las capacidades militares de Irán, todo, misiles, drones, fuerza aérea, marina, todo desaparecido. Y cuando hablabas de cómo se está presentando ahora a Rusia en buena parte del espectro político en Occidente y en Estados Unidos, es como si Rusia estuviera a la defensiva. Rusia lleva tiempo intentando decir que las represalias son una forma de convencer a todo el mundo de que Rusia no es débil. Pero hasta donde yo sé, estas guerras, las de Estados Unidos, la OTAN, las provocaron ellos. Y aún así, son los que no las han ganado, en absoluto. No han ganado esas guerras. Así que resulta curioso cuando Estados Unidos, la OTAN, Europa, o lo que llaman el Occidente colectivo, dicen que los demás son los débiles, los que están siendo atacados, y sin embargo, son ellos los que están atascados, sin poder imponer ningún resultado. Me parece algo muy curioso. ¿Qué opinas tú de eso? Bueno, veamos otra vez esa declaración.
Recordad que no hace falta que pongáis el gráfico, pero el gráfico que mostrasteis antes hablaba de un acuerdo marco. Ese acuerdo marco es entre la administración Trump y contratistas de defensa estadounidenses, como Lockheed Martin, Raytheon y otros, para aumentar la producción. No hay dinero asociado a eso, así que en realidad es puramente teórico. No está ocurriendo nada. Ese es el estado de la industria de defensa de Estados Unidos, totalmente incapaz de responder a las exigencias de una guerra moderna. Como vimos, una campaña de 37 días contra Irán ha vaciado literalmente el arsenal de Occidente. El conflicto en curso con Ucrania ha hecho lo mismo con Europa y con lo que queda del arsenal estadounidense. Cero. Rusia, en cambio, ha estado reforzando su industria de defensa. Está avanzando sin parar, como no te lo podrías imaginar. Y Rusia no solo fabrica cosas y las usa. Así es como funcionamos en Occidente, por cierto. Esa es una de las razones por las que no tenemos enormes reservas, porque no se puede convencer al Congreso de la necesidad de producir de más y tener 5,000 armas guardadas en un almacén que quizá nunca se utilicen. Y si nunca se usan y se quedan obsoletas, eso significa que hemos gastado muchísimo dinero en armamento, porque nuestras armas son muy caras. Así que no podemos producir en exceso. Tenemos que fabricar solo la cantidad necesaria para cumplir ciertos objetivos de entrenamiento y de operaciones. Pero nuestras operaciones siempre se basan en guerras cortas, porque partimos de la idea de que vamos a intimidar al enemigo hasta que se rinda. No tenemos ningún plan para guerras largas, porque no podemos producir suficientes armas para sostener una guerra prolongada. Mira esta guerra de 37 días. No pudimos hacerlo. Rusia, en cambio, funciona solo con la idea de guerras largas, así que su industria de defensa no está produciendo armas solo para esta guerra. Pero recuerda, su ejército pasó de 900,000, luego se amplió a 1,200,000 y ahora, creo, ya supera los 2 millones. Es muchísima gente. ¿De dónde sacan sus armas? De la industria de defensa rusa. Y no se trata solo de fusiles, uniformes y munición. Son las armas de guerra, los tanques. Me encanta cuando oigo a gente estúpida como Jeff Fisher, algún coronel retirado idiota que dice, los rusos no tienen nada. Los rusos lo tienen todo, chef, todo lo que tú no tienes, todo lo que Occidente no tiene. Han estado produciendo tanques, vehículos blindados de transporte de tropas, piezas de artillería, de forma constante. Y no van solo al frente. También se destinan a equipar las nuevas unidades que se han creado, como ese nuevo cuerpo de ejército de 70,000 efectivos en el Distrito Militar de San Petersburgo, que cuenta con blindados, artillería, con todo. Y no se trata solo de fabricar blindados y artillería, también tienen la munición necesaria para librar una guerra prolongada, así que acumulan reservas de munición al mismo tiempo. Esto es lo que está haciendo Rusia. Rusia nunca se quedará sin munición. Mira el Iskander. Rusia ha lanzado 3. Los 2 primeros eran modelos experimentales. No sé qué era este último. Probablemente uno de producción en serie. Entraron en producción en serie en agosto. Digamos que agosto no cuenta, es decir, planeábamos empezar la producción en serie, pero aún no la habíamos iniciado del todo. Así que septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, 9 meses. Producción mínima, 5 al mes. 5 al mes, 9 por 5, 45. 45 menos 1, 44. Tienen 44 Iskander. Esa es la producción mínima. La máxima, basándome en lo que vi cuando trabajaba en Votkinsk, probablemente podrían producir, en aquella época fabricaban en la producción anual de los SS-20 unas 80 unidades al año más o menos. Pero digamos, simplifiquemos, digamos que la mitad. En resumen, hay unos 60 más o menos. Los rusos probablemente tengan, ya sabes, entre 50, 60 o 70 Iskander. Es una cantidad considerable. No todos se van a usar contra Ucrania, claro. Hay Iskander reservados, para empezar, para Bielorrusia, que tiene su propio regimiento con 9 lanzadores.
Cada lanzador probablemente lleva un par de misiles, así que hablamos de 18 misiles listos para armar y lanzar contra Europa. Hay otros regimientos también. Alemania tiene sus propios Iskander asignados, igual que Inglaterra y Francia. El sistema Iskander cubre un montón de cosas, tienen versiones de largo alcance, y gracias a que nosotros nos retiramos, ahora probablemente operan con un alcance de más de 2.000 kilómetros. Eso también puede golpear a Europa y por supuesto a Ucrania. Pero llevan tiempo produciendo estos misiles. Cuando empezó la guerra, el Iskander era un arma de apoyo al campo de batalla a nivel de ejército. Para lanzar un Iskander, había que seguir toda la cadena de mando, y un comandante de nivel de ejército tenía que autorizar el ataque. Entiendes que eso no es un ataque de respuesta inmediata, es un ataque estratégico. Puestos de mando, aeródromos, objetivos dentro de una operación más amplia. Hoy en día los Iskander están literalmente listos para lanzar a diario, con un observador avanzado y un dron. Y ese observador puede estar ahí, ver un objetivo y ¡pum! Si se considera que merece la pena atacarlo, por ejemplo, tropas entrenando o algo así, lo lanza. Puede ordenar que se dispare un Iskander al instante y alcanzará el objetivo. ¿Por qué pueden hacerlo? Porque han producido tantos Iskander que ahora pueden usarlo literalmente como un arma de apoyo en el campo de batalla. Los rusos no tienen otra cosa que munición. ¿Y los británicos? ¿500.000 rusos muertos? No, probablemente 300.000. Esa cifra es seguramente más precisa. Pero los británicos no pueden decir la verdad porque están metidos en una operación psicológica. 300.000 es muchísimo. Es más o menos la misma cantidad que perdimos en Estados Unidos en los dos frentes de la Segunda Guerra Mundial. Así que cualquiera que pretenda que esto no es una guerra sangrienta, se equivoca. Pero las cifras ucranianas rondan ahora los 2.200.000 muertos. Si sumas los heridos, pasan de 5 millones. Y los datos parecen confirmarlo. Incluso Scott Blaber, Pete Blaber, el antiguo miembro de la Delta Force, alguien que sabe de lo que habla, ha salido diciendo que hay millones de ucranianos muertos. Porque esa es la verdad. Podemos intentar disfrazarlo como queramos, pero los rusos no están perdiendo 30.000 hombres al mes, ni de lejos. Los ucranianos están perdiendo 1, 2, 3, 4.000 hombres al día. Y no pueden reclutar suficientes. Hay un déficit ahí. Esta es la realidad. Los rusos lo están haciendo todo bien. No lo están haciendo como a algunos en Occidente les gustaría. Hay mucha gente diciendo que quiere que esto acabe, que quieren que hagan esto o aquello. Pero los rusos lo están haciendo a su manera. Frank Sinatra incluso cantó una canción sobre eso. Lo han hecho a su manera. Y esta es la realidad. Los rusos están ganando esta guerra. Y ahora los rusos van a ganar también la guerra psicológica, porque van a darle la vuelta a la situación con los británicos. Y eso va a ser un colapso. Cuando los rusos empiecen esta campaña para destruir los centros de toma de decisiones ucranianos, van a hacer que sea letal trabajar con los ucranianos. Ahora mismo, bajo tierra, hay un montón de gente de la OTAN, un montón de estadounidenses allí colaborando con los ucranianos. Va a ser mortal seguir haciendo eso. No van a atacar la embajada ni matar a diplomáticos estadounidenses. Pero si hay técnicos norteamericanos trabajando bajo tierra, van a morir. Y cuando eso ocurra, las ratas abandonarán el barco que se hunde y los ucranianos se quedarán solos, lo que acabará llevando al colapso total de Ucrania. Eso podría pasar tan pronto como este verano. Junio va a ser un mes decisivo. Quiero decir, por eso estoy algo emocionado. No lo sabía cuando decidí que iba a ir a Rusia en junio, pero resulta que voy a estar allí en uno de los meses más importantes de toda esta guerra. Es un mes de decisiones. Creo que el resultado es evidente, pero aún así va a ser disputado. Zelensky ha anunciado que junio será el mes en el que lanzará la tan esperada ofensiva de drones, la que se suponía que debía quebrar la voluntad del pueblo ruso.
16 to 20,000 drones are being provided by the Entre 16 y 20,000 drones están siendo suministrados por el ejército británico. Zelensky habla de lanzar hasta 6,000 drones al día contra objetivos rusos. Los rusos van a responder. Esto se va a poner feo muy rápido. Todo va a ocurrir en junio. No lo sé. Dicen que en San Petersburgo por la noche hay que salir a pasear. Levantan los puentes, ves pasar los barcos, las estrellas. Es precioso. Pero creo que esta vez podríamos tener un espectáculo de luces muy distinto, porque esa es la realidad de la guerra. Va a ser un mes importante, y creo que será el mes en que Ucrania deje de funcionar como un Estado moderno y empiece a funcionar como una nación en colapso absoluto, en un declive total. Sí, Scott, sé que tienes una cita dentro de poco. Iba a pedirte tus reflexiones finales sobre Cuba, porque se supone que Estados Unidos se está preparando para una guerra allí. Pero quizá puedas hacer un comentario rápido sobre eso, y además, decirnos si tienes alguna palabra final antes de que terminemos. Claro. Bueno, sobre Cuba es muy sencillo. Parece que estamos intentando aplicar el mismo guión que usamos en Venezuela. Lo mismo. Se acusa a Maduro, se justifica quitarlo. Acusamos a Raúl Castro, se justifica quitarlo. La cosa con Venezuela, sin embargo, es que Venezuela en su momento estaba totalmente controlada por Estados Unidos. Chevron estaba allí. Teníamos el control de todas las grandes familias. Luego llegó Hugo Chávez con su revolución y después tomó el relevo Maduro. Pero al final, y por desgracia para el pueblo venezolano, la CIA consiguió volver a entrar, restablecer contactos con ciertas personas y comprarlas. Y eso fue lo que pasó. Compramos Venezuela. Y ahora queremos aplicar ese mismo modelo en Cuba. Bueno, Cuba, ya sabes, la revolución fue en los años 50. La mafia que había allí ya no está. Esas familias se fueron hace mucho tiempo, como la familia de Marco Rubio. Así que la gente que está hoy en Cuba son revolucionarios, gente de la revolución. Lo único que han conocido es la revolución y van a defenderla. No puedes comprarlos, no vas a comprarlos. ¿Son fuertes? Bueno, no tienen muchas armas. Han estado bajo sanciones y todo eso. Pero la idea de que Cuba va a colapsar es en el fondo una idea equivocada. Y sinceramente espero que no pongamos a prueba esa teoría, porque nos iría muy mal. No tenemos tropas para enfrentarnos a Cuba. No podemos ocupar Cuba. Y si intentáramos ocupar Cuba, acabaríamos metidos en una pelea muy mala con el pueblo cubano. Sería trágico para el pueblo cubano, pero también sería trágico para Estados Unidos. Así que esa es mi opinión sobre Cuba. Creemos que podemos lograr algo que en realidad no vamos a poder lograr. Y si lo intentamos, será otro fracaso más para Estados Unidos. Ahora, para terminar, como dije, la semana que viene viajo a Rusia. Yo lo llamo la gira de la venganza porque, ya sabes, la última vez que intenté ir al Foro Económico Internacional de San Petersburgo, el gobierno de Estados Unidos me detuvo en el avión, me quitó el pasaporte y me dijo no puedes viajar. Lo que ahora sabemos, por ciertos casos penales que siguen abiertos en Rusia, es que los ucranianos pidieron al gobierno de Estados Unidos que me retirara el pasaporte. ¿Por qué? Porque no querían que hablara en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo. Los ucranianos tenían miedo de lo que yo estaba diciendo. Me consideraban, y esto está documentado, el Centro para Contrarrestar la Desinformación me calificó como el enemigo número 1 de Ucrania en aquel momento. Y sigo ahí arriba. En la lista de Mirotvorets me tenían marcado para morir, y todavía me tienen marcado para morir. Enviaron una carta bomba a mi casa. Bravo por el servicio postal. No hicieron absolutamente nada. Así que sí, es real. Esto es real, de verdad. Intentaron detenerme. Fueron ellos quienes presentaron una declaración jurada falsa a través de la oficina del FBI en Kiev, lo que provocó un registro del FBI en mi casa, alegando que yo era un agente ruso. Es una declaración clasificada. Aún no tengo permiso para acceder a ella. Pero de nuevo, gracias a otras fuentes en Rusia, sabemos que fueron los ucranianos quienes hicieron esto.
Y probablemente los ucranianos no quieran que viaje este año, pero no creo que la administración Trump sea tan receptiva a las presiones ucranianas como lo fue la administración Biden. Pero en definitiva, voy a ir y va a ser algo importante. Tengo muchas ganas y después de eso voy a pasar casi un mes haciendo cosas. No puedo decir exactamente lo que estoy haciendo, pero sí puedo decir que quizás sea lo más grande que haya hecho nunca en Rusia. Y voy a Rusia como periodista independiente. Pago todo de mi propio bolsillo. No me financia nadie más que vosotros. Y lo digo porque tengo un gran proyecto en marcha. Está financiado en un 85%, lo que significa que voy y que voy a hacer mucho. Pero ya sabéis, allí puedes ir y hacer un poco, con cierto nivel de financiación. Luego puedes ir y hacer casi todo. Y finalmente, puedes ir y hacerlo todo. Ahora mismo estoy en el nivel de casi todo hecho. Así que quiero hacer un llamamiento. Si la gente entra en skywriter.com en la página de donaciones y puede hacer alguna aportación para ayudarme a llegar allí y poder completarlo todo, sería de gran ayuda. Justo hoy ha surgido una oportunidad. No puedo hablar de ello, pero es una oportunidad única. Nunca se ha hecho antes, por nadie. Y bueno, necesito ayuda para poder hacerlo, porque tengo que pagar por todo. Tengo que pagar la seguridad del conductor, tengo que pagar a los intérpretes, tengo que pagar toda la producción de vídeo, todo ese tipo de cosas. Así que, para poder hacer las cosas, cuando surge una oportunidad como esta, tiene que estar financiada. Por eso estoy haciendo un llamamiento ahora, porque va a ser un viaje increíble. Va a ser un viaje peligroso, pero también va a ser un viaje muy interesante. Y la información que consiga se la envío a ustedes, al público. Yo lo hago, publico artículos, hago videos y todo eso les llega. Está pensado para darles poder a través del conocimiento y la información. Así que mírenme como una herramienta suya y ayúdenme a hacer el trabajo. Se lo agradecería mucho. Skywriter.com is in the video description where you ScottRitter.com está en la descripción del vídeo. Ahí podéis hacerlo. Bueno, sin más, vamos a terminar el programa aquí. Dadle al botón de me gusta para que más gente lo escuche. Entrad en ScottRitter.com. Podéis apoyar su próximo proyecto. Y no olvidéis apoyar también este canal. Tenéis el enlace en la descripción del vídeo. Yo volveré pronto. De hecho, me voy a ausentar el fin de semana, pero durante ese tiempo os llegarán clips originales, así que los iré publicando. Sin más, nos vemos muy pronto. Muchas gracias, Scott. Cuidaos todos. Adiós. Thanks so much, Scott. Take care, everyone. Bye-bye.